A veces, un tornillo apretado a tiempo es la diferencia entre sentir que tu vida se desarma en la primera curva y descubrir que todavía hay manos dispuestas a sostener tu camino sin pedir nada a cambio. El taller motores del barrio estaba en una esquina donde el asfalto se llenaba de baches cada invierno. La fachada tenía un letrero azul desteñido, una puerta metálica algo oxidada y manchas de aceite que se negaban a desaparecer, aunque Diego, el dueño, insistiera en pasar la manguera cada sábado. Dentro, el olor era una mezcla de aceite, goma vieja y café recalentado. El reloj de pared marcaba las 6:15 de la tarde, pero para Diego eran más bien las -45 de aguante. 45 minutos para cerrar, terminar con el sedán que llevaba todo el día en el elevador, y, si el cansancio lo dejaba, hacer cuentas. Tenía 35 años, manos grandes, uñas permanentemente manchadas de negro y una barba de 2 días que llevaba meses. Sus ojos, sin embargo, conservaban una luz suave cuando hablaba con los clientes, incluso cuando éstos regateaban como si él imprimiera billetes en la trastienda. Si le cambio las pastillas y le reviso el disco, se va tranquila, dijo al hombre del sedán gris. ¿Y no le puede hacer algo para aguantar un poco más?, preguntó el cliente. Es que este mes voy justo. Diego pensó en sus propias facturas. Podría haberle dicho que no, que tocaba sí o sí, que la seguridad no se negociaba. Y se lo dijo, pero con suavidad. Puedo ajustar un poco la mano de obra, ofreció. Pero lo barato sale caro. Créame, prefiero que me odie por el precio, y no porque los frenos le fallen en la bajada. El hombre resopló, pero aceptó. Diego se metió debajo del coche, acostumbrado a sostener no solo autos, sino silencios. Ese día había sido largo, una furgoneta con embrague muerto, un auto con batería agotada, una moto sin frenos, y, entre medias, llamadas de proveedores, un correo del casero avisando de que, el próximo año, el alquiler subirá inevitablemente, y un mensaje de voz de su madre: «Hijo, no trabajes tanto, el dinero se va igual, pero la salud no vuelve». Diego sonrió al recordar la voz de su madre, pero siguió apretando tuercas. A esas horas, la luz que entraba por la puerta comenzaba a dorarse. Fue entonces cuando se escuchó un ruido inesperado en la calle. Un auto pequeño, un carrito rojo apagado por el sol y los años, tosió, dio un par de tirones y se quedó muerto justo frente al taller. El sonido fue inconfundible, motor ahogado, desesperado intento de seguir. Diego asomó la cabeza por la puerta. Vio el carrito parado en medio de la calle, con luces de emergencia. Dentro, una mujer intentaba encenderlo una y otra vez. En el asiento trasero, un niño de unos 6 años lo miraba todo con ojos grandes y un peluche abrazado. «Vamos, por favor». «No ahora», murmuraba la mujer, girando la llave. «Solo un poco más». Los coches de atrás empezaron a pitar. Un conductor se asomó por la ventanilla con gesto impaciente. «O se mueve o nos quedamos aquí toda la noche», gritó. Diego dejó la herramienta, se limpió las manos en un trapo y salió al sol de la tarde. «Ponga punto muerto y suelte el freno», gritó, acercándose al carrito. La mujer se sobresaltó, miró hacia la voz, vio el taller y al hombre de mono manchado. «¿Qué?», balbuceó, nerviosa. «Relájese, que no muerde», dijo Diego, llegando ya al coche. «Soy del taller, le ayudo a moverlo, que aquí la van a acabar insultando de gratis». Ella tragó saliva. Obedeció. Diego se puso junto al marco de la puerta del conductor. Empujó con fuerza. Otro chico joven, que estaba en la esquina, se ofreció. Entre ambos, movieron el coche hasta la entrada del taller, fuera del flujo de tráfico. Los pitidos disminuyeron. Los coches siguieron su camino.
La calle volvió a su ruido normal. La mujer apagó las luces de emergencia. Apoyó la frente en el volante un segundo. Respiró hondo. El niño, desde detrás, preguntó: «¿Mamá? ¿Se rompió el carrito?». Ella levantó la cabeza, obligando a su voz a ser tranquila. «Solo se cansó un poquito», mi amor dijo. «Como nosotros». Diego golpeó suavemente el techo del coche con los nudillos. «A ver ese cansancio», dijo. «¿Le parece si le echo un vistazo rápido? Está de oferta el rescate de última hora». Ella lo miró, entre esperanza y miedo. «Es que…», titubeó. «Yo no tenía pensado. No tengo mucho dinero ahora. Solo iba al súper. Es el coche viejo de mi hermano. A veces da problemas, pero me saca de apuros». Se disculpaba como si el coche fuera una falta moral. Diego reconoció esa mirada, la de quien teme que un imprevisto mecánico tire abajo el presupuesto de toda la semana. «Tranquila», dijo. «Primero veamos qué tiene. Si es grave, lo hablamos. Si es una tontería, le prometo no inventarme tragedias». Le pidió que abriera el capó. El motor estaba caliente, con olor a esfuerzo. Diego se inclinó, tocó algunos cables, escuchó. Le pidió que intentara encenderlo de nuevo. «Gire la llave». «Eso es», indicó. El motor hizo un ruido ahogado. «Ajá», murmuró Diego. «Esto huele a batería moribunda, y quizá algo más». Miró el reloj. Quedaban media hora para cerrar. Podría haber dicho: «Vuelva mañana». Pero vio al niño en el asiento trasero. La bolsa de compra a medio hacer en el piso del coche. La cara de la mujer. «¿Tiene prisa muy grande?», preguntó. Ella soltó una risa sin humor. «Tengo prisa siempre», respondió. «Pero también tengo la tarde libre con mi hijo. Teníamos planeado comprar cosas para la semana y luego ir al parque. Si me dice que hay que dejar el coche, pues agarramos el bus, supongo». Había en su voz esa resignación entrenada de las madres que siempre improvisan. «Voy a hacer algo», dijo Diego. «Déjeme el coche aquí. Llévese a su niño al súper. Hagan su compra. Y si me da una hora, intento revivir a este valiente». Ella lo miró, desconfiando de su propia suerte. «¿En serio?», preguntó. «En serio», repitió él. «No le prometo magia, pero sí honestidad. Y si no lo consigo, al menos sabrá que alguien lo intentó». La mujer dudó. Miró a su hijo, que la observaba expectante. Miró el taller, el letrero viejo, las manos manchadas de Diego. «Está bien», aceptó. «Me llamo Lucía, por cierto». Diego se presentó él. «Encantado. Vayan, que el súper se llena. Yo me quedo peleando con el carrito». Lucía sacó al niño del asiento, le puso bien la mochila. «Dile gracias al señor mecánico», le susurró. «Gracias, señor mecánico», repitió el niño. «De nada, campeón», respondió Diego. «A ver si cuando vuelvas este coche, arranca más alegre que tú». Los vio alejarse hacia el supermercado de la esquina. Luego, se metió en el taller, suspiró, se recogió las mangas y empezó a trabajar. Primero probó la batería. Estaba prácticamente muerta. Luego, revisó los bornes, el alternador. Encontró un cable suelto, mal puesto. Un parche chapucero de alguien que había preferido atar con cinta lo que debía arreglarse de verdad. «Ay, maestro», murmuró, «esto es para salir del paso, no para poner a una madre con un niño en carretera». Podría haber cambiado todo el conjunto, facturar una buena suma. Pero sabía que con una batería nueva y una reparación decente del cableado, el carrito podría seguir rodando dignamente un tiempo. Sacó una batería reacondicionada que tenía de un cliente que nunca regresó. No era nueva, pero estaba en buen estado. Ajustó cables,
limpió contactos, apretó tornillos, probó el encendido. El motor arrancó con un ronroneo tímido, pero estable. Eso es, abuelo dijo, dándole una palmada al coche. Mientras tanto, Lucía recorría los pasillos del súper con carrito de compra. Iba calculando todo mentalmente. Leche, pan, arroz, algo de fruta, algo de pollo. Agregaba y restaba en su cabeza como quien hace malabares con números y preocupaciones. Su hijo, Mateo, sí, se llamaba igual que el panadero de otra historia, pero esta es otra ciudad. Se entretenía contando las latas. Mamá, ¿por qué el coche se cansa tanto?, preguntó de pronto. Lucía sonrió con los labios, no con los ojos, porque ya está viejito. Como el abuelo cuando subía las escaleras respondió. Pero mientras ande, lo cuidamos, como a la gente. No le contó que el coche era un préstamo, que llevaba meses pensando en comprar uno mejor. Pero siempre había algo que se interponía. La escuela del niño, la ayuda a su hermana, la presión de un negocio que muchos creerían fácil, pero que a ella le quitaba el sueño. Porque Lucía no era solo mamá con carrito viejo. Era dueña, aunque prefería decir responsable de una flota de pequeñas tiendas de barrio, llamada Todo Cerca. Había empezado con un minimercado heredado de sus padres, y a pulso, lo había convertido en una red de tiendas en varios barrios. Tenía furgonetas de reparto, camionetas, personal. Pero esa tarde había decidido ir al súper sola, sin coche de empresa, sin chofer, sin nada. Ese carrito rojo era su recordatorio de otro tiempo. Y ella se aferraba a él, para no olvidar de dónde venía. Al salir del súper, con 2 bolsas cargadas y el niño de la mano, Lucía sintió el nudo en el estómago regresar. Y si el mecánico le decía que el coche no tenía arreglo, y si le cobraba una fortuna, podía pagarla, su realidad económica lo permitía, pero sabía que el coche representaba, para otros, el sueldo de un mes. Quiero ver cómo reaccionaría si creyera que no puedo pagar, pensó. No con crueldad, sino con curiosidad triste. Estaba cansada de proveedores que la trataban bien solo cuando sabían quién era. Al llegar al taller, encontró el carrito ya aparcado a un lado, capó cerrado. Diego estaba en la puerta, limpiándose las manos. Buenas noticias, anunció. Su valiente carro no está muerto. Solo estaba gritando ayuda con la batería. Y tenía ahí un par de cosas mal puestas que ya acomodé. Lucía apretó la bolsa de la compra. ¿Y cuánto es?, preguntó, con la voz de quien se prepara para el golpe. Diego la miró. Miró al niño. Miró el coche. Miró el reloj. Ya pasaba de su hora. Estaba cansado. Tenía facturas, pero también tenía esa voz en la cabeza, la de su madre. Y otra más antigua, la de su padre, que siempre decía, en un taller se arreglan coches, pero se sostienen personas. No te olvides. Veamos, dijo, alargando la broma. Mano de obra. Rescate en escena. Terapia psicológica al motor. Lucía tragó saliva. Pausó Cero. Ella parpadeó. ¿Cómo?, susurró. Cero, repitió Diego. La batería que le puse es de recambio. Me la dejaron de un coche que no volvieron a buscar. Mejor que coja vida con usted, que se oxide en una estantería. El cableado estaba hecho un desastre, pero eso es cuestión de algo de tiempo. Y sí, estuve 1 hora con él. Pero de vez en cuando uno tiene que recordar por qué se metió en este oficio. Lucía lo miraba como si no entendiera el idioma. No, no puede ser, dijo. Yo, aunque no tenga mucho ahora mismo encima, puedo pagarle algo.
No quiero, no quiero aprovecharme. Diego se encogió de hombros. Si se siente mejor, puede traerlo cuando pueda para una revisión más completa, y ahí sí le cobro lo justo, respondió. Pero hoy, délo por invitación de la casa. Llámelo, no sé. Promoción hija única. Madre con niño no se queda tirada en mi puerta. Es regla del taller. Mateo, el niño, lo miró con admiración. Mamá, el señor mecánico, es como los superhéroes, dijo. Pero sin capa. Diego rió. Sin capa y sin pelos en la cartera, bromeó. Pero sí, algo así. Lucía sintió algo moverse dentro. Pudo haberse identificado, dijo. Mire, yo en realidad, pero se detuvo. Decidió no revelar todavía quién era. Quiso guardar esa reacción pura, sin filtro. Gracias, dijo, mirándolo a los ojos. No se imagina cuánto significa esto. Se corrigió. O quizás sí. Subió al coche. Ayudó a su hijo a sentarse. Giró la llave. El motor respondió firme, con un ronroneo nuevo. Si mañana no arranca, tráigalo de vuelta, y me regaña, dijo Diego. Y si arranca, pásese algún día igual, y le invito un café de termo. No es gran cosa, pero calienta. Lucía asintió. Lo haré, prometió. Se fue, con el carrito viejo pero el corazón un poco más ligero. Diego se quedó en la puerta, viendo alejarse el coche rojo, pensando si no acababa de hacer una locura económica. «Estás loco», Diego se dijo, «pero si vas a quebrar, al menos que sea haciendo algo que te deje dormir». Lo que no sabía era que, con ese cero en la factura, acababa de firmar, sin querer, un contrato invisible que le abriría puertas que él nunca se habría atrevido a tocar. Esa noche, Diego cerró el taller más tarde de lo habitual. Dejó las herramientas en su sitio, bajó el elevador, apagó las luces una a una, dejando una penumbra que le era familiar. En su pequeño cuarto oficina, al fondo del taller, se sentó ante la mesa donde se apilaban facturas, presupuestos y un calculadora. Empezó a sumar ingresos del día, restar gastos. El balance no era brillante, pero tampoco era el peor mes. Cuando llegó a la línea mental del carrito rojo, se detuvo. Ingresos, cero, murmuró. Pero, ¿y si lo cuento como inversión? Se rió solo. No de burla, sino de esa risa floja que aparece cuando uno está al borde del cansancio. Recordó la cara de Lucía, cuando le dijo que no le cobraría. Había algo en esa expresión que no olvidaría fácilmente. Una mezcla de incredulidad y alivio, pero también algo más difícil de nombrar: dignidad. No le había dicho, «ay, pobrecita de mí». Había intentado pagar. Había preguntado el precio con miedo pero de frente. Eso le gustó. Encendió su móvil. Tenía un mensaje de voz de su amigo Nico, camionero. «Diego, hermano. Ya te dije. Véndele el taller a alguien y ven a las rutas conmigo», sonaba la voz de Nico. «Manejas de noche, duermes de día, ves mundo, y no estás contando centavos por cambiar filtros». Diego sonrió, negando con la cabeza. «¿Y quién le arregla el carrito a Lucía si me voy yo?», dijo en voz baja. No respondía al mensaje. Lo guardaba para luego. Como tantas cosas. En otro punto de la ciudad, Lucía llegó al piso que compartía con su hijo. No vivía mal. El departamento era cómodo, de alquiler medio alto, con muebles cuidados. Podía vivir en un sitio más lujoso, pero elegía esa zona porque estaba a mitad de camino entre varios de sus negocios. Dejó las bolsas en la cocina, mientras Mateo corría a enseñarle a su peluche cómo ruge el coche ahora. Lucía se apoyó un momento en la encimera, respiró hondo. Había sido un día raro. Por la mañana, reunión con proveedores, discusión sobre horarios con encargados de tiendas, llamada con el banco.
Por la tarde, supermercado y coche muerto, pensó en Diego. Podía mandar a revisar la batería en cualquiera de los talleres con los que trabajaban sus tiendas. Tenía contratos con grandes cadenas de mantenimiento para su flota, pero aquel desconocido había hecho algo distinto a muchos socios, supuestamente profesionales. No aprovechó la situación. Mamá, ¿por qué el señor no quiso dinero?, preguntó Mateo, asomando la cabeza en la cocina. Lucía se agachó para quedar a su altura. Porque hay gente que todavía hace cosas sin pensar primero en la factura, respondió. Quizá tenía poco, y decidió compartir lo poco. Eso vale mucho. ¿Como tú cuando dejas que la señora de la esquina pague después?, preguntó él. Lucía sonrió. En varias de sus tiendas tenía libretas de fiado controlado para vecinos que entraban muy justos de dinero, algo así dijo. Solo que él hoy fue el que dio, y nosotros, los que recibimos. Se quedó con esa idea rondando. Antes de dormir, abrió su portátil. Tenía pendientes varios documentos, pero se desvió a una carpeta llamada Proyectos Locos. Ahí guardaba ideas que todavía no había puesto en marcha. Tiendas escuela para jóvenes, rutas de reparto solidarias, alianzas con talleres honestos. Una de las notas decía, invertir no solo en mercancía, invertir en oficios del barrio. Miró la pantalla. Pensó en todos los problemas que tenía con los talleres que atendían la flota de furgonetas de sus tiendas. Algunos inflaban precios, otros hacían chapuzas, otros cambiaban piezas que no hacía falta cambiar. ¿Y si en lugar de quejarme tanto buscara gente distinta?, pensó. Gente como ese Diego. Abrió una nueva nota. Taller de barrio mecánico, honesto, carro rojo, posible alianza. Escribió el nombre del taller, que había visto en el letrero. Motores del barrio. Al día siguiente, desde su oficina central, que en realidad era una habitación de atrás en una de sus tiendas, pidió a su asistente una lista de talleres con los que trabajaban. El nombre de Diego no estaba, por supuesto. Él era demasiado pequeño para aparecer en los radares corporativos. Mientras tanto, en el taller, Diego atendía el día como siempre. Pasó la mañana cambiando aceite, inflando neumáticos, revisando un motor ruidoso. Cada vez que sonaba la puerta metálica, levantaba la cabeza con la secreta esperanza de ver el carrito rojo. No sabía por qué, pero se sentía curioso. Te pegaste, Diego se dijo. Es solo una cliente más, pero no lo era. Al tercer día, el carrito volvió a aparecer. Esta vez no arrastrado, sino rodando con dignidad. Diego sintió una alegría tonta. Lucía bajó del coche, con Mateo en la mano. Vine a cumplir la promesa, dijo. La del café. Y la de la revisión. Diego sonrió. Pensé que se había olvidado, admitió. Pase. Que hoy el café está menos malo que de costumbre. Compartieron café en vasos de plástico, apoyados en una mesa llena de tornillos. Mateo jugaba con un cochecito de juguete en el suelo, haciendo brrrr entre llaves inglesas. Quería agradecerle otra vez, dijo Lucía. No todos hacen lo que usted hizo. Si supiera la cantidad de veces que me he arrepentido de no cobrar, bromeó Diego. Pero al final, uno se lleva a casa otra cosa. Y no hablo de piezas. Hubo un silencio pequeño, pero cómodo. ¿Siempre ha tenido el taller?, preguntó ella. Diego le contó trozos de su vida. Cómo había trabajado de aprendiz siendo adolescente. Cómo su padre, mecánico también, soñaba con tener un local propio pero nunca lo logró. Cómo él lo consiguió hace 5 años con un préstamo y mucha ansiedad. Creí que, con trabajar bien, la cosa se arreglaría sola, dijo. Pero resulta que también hay que saber de números, permisos, publicidad. Y yo apenas sé llevar la contabilidad sin que me dé dolor de cabeza. Lucía escuchaba con atención.
No le dijo todavía que ella vivía entre números y permisos. Solo hizo preguntas. Dejó que él se desahogara. He pensado en cerrar muchas veces, admitió Diego. Echar currículum en otro taller, dejar de matarme solo. Pero luego pienso en los vecinos, en los coches que ya me conocen, y me da cosa, como si abandonara algo. Los lugares también se acostumbran a las personas, dijo Lucía. No solo al revés. Siguieron hablando. En cierto momento, Mateo se acercó con su cochecito de juguete. Señor Diego, mi carro hace un ruido raro, dijo, imitando. Lucía se llevó la mano a la frente. Mateo, Diego se echó a reír. A ver, tráeme ese fierro, dijo, siguiendo el juego. Revisó el cochecito, apretó una rueda suelta, hizo un sonido exagerado de taller profesional. Listo. Este arreglo sí se lo cobró, bromeó. Me debe un dibujo del taller. Mateo, feliz, se fue a buscar papel. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y algo más que aún no sabía nombrar. Respeto. Muchos hombres con más dinero y estudios que Diego la trataban cada día con condescendencia. A él, en cambio, se le notaba la vulnerabilidad sin perder la dignidad. Antes de irse, Lucía dejó sobre el mostrador una tarjeta. Por si un día se le ocurre que necesita algo más que café de termo, dijo. Diego tomó la tarjeta. Leyó. Lucía Herrera, directora general, Grupo Todo Cerca. Debajo, un correo, un teléfono, un logotipo que él había visto 1000 veces en las bolsas y rótulos de las tiendas de su barrio y otros. Parpadeó. ¿Usted es esa Lucía? Preguntó. Quiero decir, la dueña de las tiendas. Todo cerca. Ella sonrió, algo apenada. Dueña, directora, responsable de los líos. Sí, respondió. Empecé con la tienda de mis padres. Luego, fueron 2, 3, y ahora estamos en varios barrios. No me gusta mucho la palabra dueña, pero entiendo lo que quiere decir. Diego sintió como si hubiera estado hablando con alguien detrás de una cortina que de pronto se descorre. Y yo pensando que le estaba haciendo un favor a una madre con carrito, dijo, medio en broma, medio en shock. Me lo hizo, respondió Lucía. El hecho de que yo tenga tiendas no significa que deje de ser madre con carrito viejo. Ese día no era la señora de la flota, era solo Lucía, con poca paciencia y muchas preocupaciones. Lo miró, seria. Justamente por eso no quise decirle nada al principio, añadió. Quería ver cómo reaccionaba, y reaccionó como mecánico. Sí, pero sobre todo como persona. Diego no sabía qué decir. Si hubiera sabido quién era, igual le habría cobrado más, bromeó, para aliviar la tensión. Lucía se rió. Y yo habría buscado otro taller, respondió. Así que mejor así. Lo que vino después de esa tarjeta no fue inmediato. No hubo una propuesta ese mismo día. Lucía se fue, dejándole el peso de la información. Diego se quedó solo, mirando el papel como quien mira una llave sin puerta. ¿Y ahora qué?, se preguntó. Ese ahora qué sería el inicio del verdadero conflicto. La posibilidad de que su pequeño taller de esquina se conectara con una flota entera de vehículos. Y con todas las responsabilidades que eso implicaba. Los días siguientes, Diego guardó la tarjeta de Lucía en su billetera, junto a fotos viejas y un billete de lotería sin premio pero con esperanza. A veces, en momentos muertos, la sacaba, la miraba y la volvía a guardar. Su mente oscilaba entre dos polos, el del «no te metas en líos con gente grande, que te van a devorar», y el del «esto puede ser la oportunidad que estabas esperando». Una tarde, mientras cambiaba las ruedas de una furgoneta de panadería, Nico, el amigo camionero,
Se apareció por el taller. ¿Sigues aquí, mártir? Saludó, entrando con una bolsa de empanadas. ¿Y tú sigues escapando de los peajes? Respondió Diego, sonriendo. Comieron de pie, apoyados en un coche, hablando de la vida, como siempre. En un momento dado, Diego sacó la tarjeta y se la mostró. ¿Ves este logo?, dijo. Me lo dejó en el mostrador la otra vez una cliente. Nico silbó. Todo cerca leyó. Esas tiendas están en todas partes. ¿Qué? ¿Te va a comprar el taller? Ni idea, respondió Diego. Yo le arreglé el coche sin cobrar, porque pensé que no podía pagar. Y resultó ser la dueña de todas esas tiendas. Nico se rió. Solo a ti te pasa eso, dijo. O te cae una bendición, o te cae un lío. No hay punto medio. Diego le contó la historia. Nico, más práctico, vio la parte económica. Si esa señora te mete en su red, puedes tener trabajo para rato, dijo. Revisión de furgonetas, mantenimiento, quién sabe qué. Pero también tienes que tener cuidado. Las empresas grandes tienen contratos, cláusulas, papeles. Y tú eres más de, confía en mi palabra. Diego lo sabía. No era solo miedo a los papeles. Era miedo a perder el control de su lugar. No quiero acabar siendo un taller oficial todo cerca, donde tenga que pintar las paredes con su logo. Y olvidarme del barrio, dijo. Entonces habla claro desde el principio, aconsejó Nico. Si no, otro mecánico lo hará y se quedará con el trabajo. Y tú seguirás aquí cambiando baterías a 0 euros. En otro lado de la ciudad, Lucía hablaba con su equipo de logística. Tenían problemas con los talleres que atendían su flota. La furgoneta de la tienda del sur volvió a salir del taller. Con el mismo ruido se quejaba una encargada. Y nos cobraron como si le hubieran puesto alas. El taller central nos retrasa siempre las entregas, añadía otro. Pero como tenemos contrato con ellos, estamos atados. Lucía escuchaba con frustración. Había intentado negociar mejores condiciones, pero siempre volvía a lo mismo. Papeles, cláusulas, letra pequeña. Quiero probar otra cosa, dijo, de pronto. Quiero hacer un piloto con un taller pequeño, de barrio, donde yo pueda hablar con el dueño, mirarlo a los ojos y saber qué está pasando. Su equipo la miró, con mezcla de escepticismo y respeto. Estaban acostumbrados a sus ideas raras. ¿Y si falla?, preguntó uno. Si falla, se cierra el piloto y volvemos a buscar, respondió. Pero si funciona, puede ser bueno para nosotros y para el taller. No quiero caridad ni hacia ellos ni hacia nosotros. Quiero puentes. Ese término, puentes, se le había quedado pegado últimamente. Tengo alguien en mente, añadió. Un mecánico llamado Diego. Taller Motores del barrio. Uno de los encargados se rió. ¿Y no es mejor negociar con marcas grandes?, preguntó. Dar más imagen. Aprovechar logotipos. Lucía negó con la cabeza. Imagen es decir que somos la tienda del barrio. Mientras contratamos servicios a empresas que nunca pisan estos barrios, dijo. Coherencia es integrar a quienes viven aquí en nuestra cadena. No todos entendieron, pero Lucía estaba decidida a intentarlo. Llamó a Diego. Él contestó con las manos todavía manchadas de grasa. Diga, Taller Motores del barrio. Hola, Diego, dijo ella. Soy Lucía. ¿Te viene bien si pasamos mañana por tu taller para hablar de algo un poco más grande que un carrito rojo? Diego tragó saliva. Sí, respondió. Mañana, después de las 4, está más tranquilo, colgó. Se miró las manos. Sintió mariposas en el estómago que nada tenían que ver con el aceite. Mañana vienen las tiendas, se dijo. A mi cueva. Al día siguiente, Lucía no fue sola. Llegó con una camioneta blanca con el logo de Todo Cerca y 2 personas de su equipo. Raúl,
encargado de logística, y Marta, quien llevaba la parte de contratos. Diego los vio entrar, y sintió que el taller se le hacía más pequeño. Se apresuró a limpiar un poco, a quitar cajas del medio. Llevaba puesto su mono de siempre. No tenía traje ni palabras de negocio, solo su experiencia. «Bienvenidos», dijo, intentando sonar seguro. «Perdonen el caos. Aquí el glamour es opcional». Lucía sonrió. «Si estuviera impecable, pensaría que no se trabaja», dijo. Se sentaron en una mesa improvisada con cajas de aceite. Raúl sacó documentos, Marta abrió una carpeta. Diego sintió que estaba entrando en un mundo que no era el suyo. «No quiero asustarte con papeles», empezó Lucía, percibiendo su tensión. «Por eso quiero que primero hablemos de idea, no de contratos», le explicó. Tenían varias furgonetas de reparto, coches de supervisión, motos. Buscaban un taller de confianza para encargarse del mantenimiento de parte de esa flota, empezando por algunas unidades en ese barrio y los cercanos. No quería obligarlo a firmar un contrato que lo asfixiara. Quería un acuerdo que beneficiara a ambos. «Yo te envío trabajo constante», dijo. «Tú me das prioridad razonable en emergencias, me mantienes informada y, sobre todo, eres transparente en lo que haces y en lo que cobras. Ni de más ni de menos». Diego escuchaba, asintiendo. «¿Y los precios?», preguntó. «Porque yo no puedo competir con el descuento de un taller gigante. No compro piezas al por mayor». Marta intervino. «Justamente por eso planteamos un sistema mixto», explicó. «Las piezas las puede aportar la empresa, que las compra en volumen. Tú aportas mano de obra, diagnóstico, seguimiento. Negociamos una tarifa justa por hora. Ni de empresa grande ni de amigo me lo hace por un favor». Diego se rascó la nuca. Sonaba bien, pero sabía que el diablo estaba en los detalles. «Hay algo que me preocupa», dijo. «Yo no quiero que, por trabajar con ustedes, tenga que dejar de atender a mis vecinos. Que venga la señora con el coche de siempre, y yo tenga que decirle, no puedo. Estoy con las furgonetas de todo cerca». Lucía lo miró con respeto. «Si eso pasa, habremos traicionado la idea», respondió. «No quiero que te conviertas en sucursal mía. Quiero que seas socio. Podemos definir un número máximo de vehículos míos que atenderás. No quiero ahogarte. Quiero que ambos respiremos». Raúl, más pragmático, añadió. «Podemos empezar con 3 furgonetas de este barrio», dijo. «Las que todos conocen porque pasan por aquí. Si todo va bien, ampliamos. Si no va bien, lo detenemos». Hablaron de plazos, de formas de pago, de tiempos. Diego hacía preguntas directas, a veces ingenuas. Marta respondía con paciencia, intentando no sonar como contrato ambulante. En un momento, Diego levantó la mano, como si estuviera en clase. «Hay algo que debo decir», soltó. «Yo no sé trabajar a medias. Si me comprometo, voy a dar todo lo que pueda. Pero esto también va a cambiar mi vida. Y tengo miedo». Lucía asintió. «Yo también tengo miedo cada vez que abro una tienda nueva», confesó. «Y muchas veces las decisiones que tomo afectan a gente que no conozco. Por eso justamente quiero conocer a quienes van a estar cerca. Si el miedo te dice no, lo respetaré. Pero si el miedo es solo la alarma de que algo importa, entonces quizá vale la pena escucharlo». Diego pensó en su padre, que nunca tuvo la oportunidad de asociarse con nadie porque nadie le propuso nada. Pensó en los meses en los que el taller estuvo a un pago de la quiebra. Pensó en el carrito rojo y en el niño. «No quiero ser explotación barata», dijo. «Y no quiero que esto sea, miren qué buenos somos que trabajamos con el de la esquina». Lucía respiró hondo. «Si algún día sientes que esto se está volviendo eso, me llamas y lo paramos».
respondió. Yo tampoco quiero caridad. Ni darte, ni que me des. Quiero un acuerdo que pueda mirar de frente. El ambiente se llenó de una extraña combinación de aceite y honestidad. Al final, decidieron algo sencillo. Un periodo de prueba de 6 meses, sin exclusividad, con 3 furgonetas asignadas. Marta prepararía un contrato claro, sin letra minúscula escondida. Diego lo revisaría con calma. Incluso con ayuda, Lucía insistió en que consultara a alguien de confianza. Quiero que entiendas lo que firmas, dijo ella. No me interesa engañarte. Se dieron la mano. No fue un apretón de multinacional tallercillo. Fue un pacto entre personas que sabían que, si esto iba mal, se verían a la cara en el mismo barrio. Cuando se fueron, el taller se quedó en silencio. Diego se sentó en la silla, exhaló. ¡Qué locura!, se dijo. Pero es de las buenas. Esa noche, cuando Nico lo llamó otra vez para invitarlo a las rutas, Diego respondió: Hermano, creo que mi ruta va a ser otra, más corta, pero más profunda. Nico se rió. Solo no te olvides de cambiarte el aceite de vez en cuando, tú también, dijo. Por su parte, Lucía volvió a su oficina con una sensación rara. La de haber hecho algo que mezclaba negocio y corazón. Sabía que habría problemas, que no todo sería perfecto, pero sentía que estaba alineando por fin lo que decía en sus campañas: somos tiendas de barrio con sus decisiones internas. A ver qué tal nos va con este loco que arregla carritos sin cobrar, dijo a Marta. Si todos los locos fueran así, respondió ella, yo invertiría más en psiquiátricos. Rieron. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió que un proyecto la ilusionaba más allá de la cuenta de resultados. Los primeros meses de colaboración fueron intensos. Las 3 furgonetas asignadas a Diego empezaron a aparecer con frecuencia en su taller. Mantenimientos, revisiones pre-ITV, cambios de aceite, pequeños golpes. Los conductores, al principio, llegaron con recelo. Nos mandan de la central, decían. Antes íbamos al taller grande. Ahí, al menos, había máquina de café. Diego respondía con humor. Aquí no hay máquina. Pero el café de termo tiene más cariño, contestaba. Y si me traes una galleta, te digo un chiste. Con el tiempo, los mismos conductores empezaron a preferir el taller del barrio. Aquí el jefe nos explica lo que le hace al coche, decían a Raúl. No como en el otro, que salimos con factura y sin saber si nos cambiaron lo que tocaba. Lucía recibía reportes positivos. Los vehículos salían a tiempo, con menos problemas. Los costes no eran menores, en piezas eran iguales. Muchas venían de sus proveedores, pero sí en mano de obra malgastada. Diego nos llama para decir: esto no hace falta cambiarlo aún, contaba Raúl. Y eso, viniendo de un taller, es oro. No todo fue fácil. Hubo un par de retrasos por sobrecarga de trabajo, una discusión porque un conductor no respetó una cita y se quejó sin razón. Pero, en general, el piloto funcionaba. Un día, una de las furgonetas tuvo una avería en plena ruta. El conductor llamó a Diego en vez de al servicio grande. Estoy cerca, dijo Diego. Aguanta ahí. Dejó todo. Tomó su camioneta vieja, llevó herramientas. Llegó, reparó lo justo para que la furgoneta llegara al taller sin grúa. Esa noche, Lucía lo llamó. Gracias por el rescate, dijo. Para eso estamos, ¿no?, respondió él. Al fin y al cabo, ustedes me están dando trabajo. No sería justo dejarla tirada. Y tú me arreglaste el carrito sin cobrar antes de que yo te diera nada, recordó ella. Hubo un silencio amistoso. Quiero proponerte algo más grande, añadió Lucía.
Diego sintió el corazón acelerarse. ¿Más grande que 3 furgonetas? Intentó bromear. Más grande que mi propia flota, respondió ella. Lo citó en la oficina central. Un viernes por la tarde. Diego se puso su mejor camisa, que seguía teniendo una mancha pequeña de aceite que no salía, y llegó con tiempo. La oficina central no era un edificio de cristal, sino el piso superior de la primera tienda de todo cerca. Aún así, para él, se sentía enorme. Pantallas con mapas de rutas, pizarras con cifras, gente entrando y saliendo. Lucía lo recibió con un café decente, silla cómoda y la misma sonrisa de la tarde del carrito. Antes de decirte nada empezó. Quiero que sepas que puedes decir que no. Y no por eso se acaba lo que ya tenemos. ¿Vale? Diego asintió. Vale, respondió, con la boca un poco seca. Lucía le mostró un mapa. Barrios donde tenían tiendas. Puntos donde había talleres con los que trabajaban. Rutas de furgonetas. Estoy cansada de depender solo de grandes cadenas de talleres que no conocen nuestros barrios, dijo. Quiero crear una red propia. No de mi propiedad, sino de alianzas. Talleres pequeños, honestos, de barrio, que atiendan nuestras flotas en cada zona. Y, al mismo tiempo, que se beneficien de un flujo de trabajo estable, señaló el taller de Diego en el mapa. Tú eres el piloto, continuó. Lo que hemos hecho aquí, quiero replicarlo. Pero no quiero hacerlo sola. Quiero que alguien que entienda a tu lado esté conmigo en el diseño. Alguien que pueda decirme, esto está bien para la empresa, pero ahoga al taller, y que no tenga miedo de contradecirme. Diego la miró, incrédulo. ¿Y quién sería ese alguien?, preguntó. Lucía sonrió. Estoy hablando con él, respondió. Quiero que seas parte de algo que iremos a llamar, si te gusta, una especie de red de talleres aliados a todo cerca, con condiciones claras, apoyo en formación. Incluso ayuda en contabilidad si hace falta. Tú seguirías con tu taller, pero también serías una especie de coordinador o embajador para otros mecánicos. El vértigo se apoderó de Diego. Yo apenas entiendo mi contabilidad, dijo. ¿Cómo voy a andar explicando a otros cómo llevar la suya? No te pido que seas contable, respondió Lucía. Para eso están Marta y su equipo. Te pido que seas puente, que nos acerques a gente como tú, que les compartas tu experiencia, que nos traduzcas su realidad. Lo que tú me contaste en tu taller nos sirvió mucho para diseñar el contrato piloto. Imagínate eso multiplicado. Diego se recostó en la silla. ¿Y qué gano yo con esto, además de dolores de cabeza?, preguntó, intentando ser pragmático. Lucía no se ofendió. Tenía la respuesta preparada. Ganas estabilidad para tu taller, dijo. No depender solo de que los vecinos vengan o no. Ganas la posibilidad de crecer si quieres. Quizás contratar a un aprendiz, mejorar tus equipos. Ganas formación pagada por nosotros en cosas que te vendrán bien. Gestión, seguridad laboral, finanzas básicas. Y sí, un pago por tu labor como coordinador. No sería voluntariado. Nadie aquí trabaja gratis, aunque hagamos gestos. Guardó silencio un momento. Y ganas algo más. Que no sé si te importa, añadió. La posibilidad de que chicos del barrio, que ahora mismo están sin rumbo, puedan entrar a talleres como el tuyo, a aprender un oficio, sabiendo que detrás hay una red que les apoya. Diego pensó en los chavales que veía en la esquina, con patinetes, mirando el taller como si fuera otro planeta. Pensó en su propio inicio, cuando un mecánico viejo le dio una oportunidad. Yo empecé porque alguien me dijo, entra, mira, trae café, recordó. Y acabé con una llave en la mano.
Hay muchos que solo necesitan eso. El miedo seguía ahí, pero ya no era el mismo. No era solo miedo a perder, sino miedo a no estar a la altura. Tengo pánico escénico a las reuniones, admitió. Y soy de hablar sin filtro. Si algo no me gusta, lo voy a decir. Lucía sonrió. Eso es exactamente lo que necesito, dijo. Estoy rodeada de gente que me dice lo que cree que quiero oír. Necesito a alguien que me diga, Lucía, esto es un desastre cuando lo sea. Hubo un silencio largo. Diego miró el mapa, las furgonetas, los talleres. Se imaginó algunos de esos puntos convertidos en lugares como el suyo, conectados, acompañados. ¿Puedes prometerme algo?, preguntó. Si está en mi mano. Sí, respondió ella. Que esto no se convierta en una excusa para explotar talleres pequeños, dijo. Ni en un eslogan bonito para sus campañas. Si lo hacemos de verdad. Y si un día vemos que ya no es así, paramos, aunque sea rentable. Lucía lo miró con gravedad. Te lo prometo, dijo. Y te doy permiso para recordármelo el día que me distraiga. No quiero caridad ni para mis tiendas ni para tus talleres. Quiero oportunidades y puentes. Esa frase, dicha así, se convirtió en el pilar del proyecto. Diego respiró hondo. Entonces, lo intentamos, dijo. Pero necesito tiempo para aprender. No soy Superman. Yo tampoco, respondió ella. Y aquí no buscamos superhéroes. Buscamos gente cansada, que aún así decide hacer las cosas bien. Los siguientes meses fueron una mezcla de aprendizaje y caos. Diego empezó a asistir a reuniones con otros talleres interesados. Al principio, se sentía fuera de lugar. PowerPoints, términos como KPIs, sostenibilidad, impacto social, pero cada vez que alguien se iba por las ramas, él levantaba la mano. Eso suena muy bonito, decía. Pero explíquenme cómo se come eso, cuando un taller tiene que pagar la luz y la grúa. Esa autenticidad hacía que otros mecánicos confiaran. No se sentían ante una empresa que venía a imponer, sino ante una red en construcción. Lucía, por su parte, recibió críticas y presiones. Estás complicando algo que podría resolverse con una licitación a una empresa grande, le decía un consultor. Estoy intentando ser coherente, respondía ella. Si vendemos cercanía, no puedo tener la mitad de mi cadena, dependiendo de gente que no pisa un barrio. Hubo errores, un taller en un barrio vecino que no cumplió, un contrato que se tuvo que cancelar, un mecánico que quiso aprovechar la marca para subir precios a los vecinos. Pero ahí, Diego jugó su papel. Este no es de los nuestros, le dijo a Lucía. Mejor cortar ahora. No le tembló la voz. Había entendido que ser puente también implicaba poner límites. En paralelo, en el taller, las cosas también cambiaban. Diego pudo contratar, por fin, a un aprendiz. Un chico de 19 años, llamado Brandon, que venía recomendado por una trabajadora social del barrio. Es buen chaval, le dijeron. Solo necesita que alguien le exija y le crea a la vez. Diego le puso un mono que le quedaba grande y le dio la primera lección. Aquí se arreglan coches, pero no se arregla gente. La gente se arregla sola, si siente que confías en ella. ¿Entendido? Brandon asintió, nervioso. ¿Y si rompo algo?, preguntó. Si rompes algo, lo arreglamos, respondió Diego. Pero si mientes, eso es más complicado. Lucía visitaba el taller de vez en cuando, no como jefa, sino como aliada. Hablaba con Brandon, con los conductores, con las vecinas. ¿Te acuerdas del día del carrito?, le preguntó un sábado, mientras se tomaban un café en el taller. Claro, respondió Diego. Fue el día que hice la reparación más cara de mi vida. Me costó todos mis miedos. Lucía rió.
A mí me costó reconocer que necesitaba ayuda, dijo. Yo, la de las tiendas, pidiéndole a un mecánico de barrio que me enseñe a hacer puentes. En ese momento, ambos sabían que algo se había transformado. Ya no eran la dueña de una flota y el mecánico que ayuda a una madre. Eran socios en un proyecto que mezclaba negocio, barrio y humanidad. Pasaron algunos años. Lo que empezó con un carrito rojo parado frente a un taller y un «le arreglo sin cobrar», se convirtió en una red llamada, finalmente, Motores Cercanos. En un mapa digital, los puntos se multiplicaron. Pequeños talleres de barrio en distintos distritos, todos conectados a la flota de Todo Cerca, y poco a poco, a otros comercios. No era una franquicia, no había logos gigantes invadiendo fachadas. Cada taller conservaba su nombre, su historia, sus particularidades. Lo que compartían era un acuerdo. Trabajo honesto, precios claros, prioridad mutua, formación, apoyo. En Motores del Barrio, el taller de Diego, las cosas se veían y se sentían distintas. El mismo letrero azul, sí, pero ahora más arreglado. Las mismas manchas de aceite, pero acompañadas de una pizarra donde se leía: «Aquí arreglamos coches y cuidamos trayectos». Brandon ya no era aprendiz. Era mecánico en toda regla, con su propio mono manchado y una confianza nueva. Ahora él enseñaba a un nuevo chico, Samir, de 17 años, que miraba los motores como enigmas fascinantes. «Recuerda», le decía Brandon, «el día que regales un arreglo sin cobrar, no lo apuntes en la caja, apúntalo aquí». Y se tocaba el pecho. En la pared del taller, en un marco sencillo, colgaba una foto amarillenta del carrito rojo de Lucía, taken from una cámara de seguridad de la calle. Debajo, un cartel escrito por Sofía, quien, ya adolescente, se había convertido en una especie de cronista del proyecto. Aquí empezó todo, y ni siquiera hay factura. Lucía, por su parte, seguía al frente de Todo Cerca. La cadena había crecido. Sí, pero de manera más lenta que otras. Ella lo prefería así. Cada tienda nueva implicaba pensar: ¿tenemos talleres cerca? ¿Tenemos gente local con quien trabajar? En sus reuniones con otros empresarios, le hablaban de expansión, de internacionalizarse, de escalar el modelo. Algún día respondía: «Pero antes quiero que mi vecina siga sintiendo que entra a la tienda de siempre. Y que mi mecánico del barrio siga pudiendo regalar arreglos de vez en cuando sin quebrar». Mateo, el hijo de Lucía, creció entre tiendas, furgonetas y talleres. De niño, decía que quería ser mecánico dueño de tiendas. De adolescente, se debatía entre estudiar ingeniería o algo relacionado con impacto social. «Lo que decidas», le dijo Lucía un día, «que no te aleje del olor a pan, a aceite y a gente de verdad». Los PowerPoints se ven igual en todas partes. Lo que cambia es el suelo que pisas. En uno de los aniversarios de la red Motores Cercanos, organizaron un encuentro en el propio taller de Diego. Vinieron mecánicos de otros barrios, conductores, encargados de tiendas, jóvenes aprendices, vecinas. Pusieron unas mesas en la calle, café, refrescos, empanadas. Colgaron una lona sencilla: «Celebramos tornillos, manos manchadas y caminos compartidos». Diego tomó la palabra un momento, con poca solemnidad, pero mucha verdad. «Yo no soy de discursos», empezó. «Soy más de ruidos de motor. Pero hay cosas que solo se pueden decir a viva voz». Miró a Lucía. «Si esa tarde no hubieras pasado por mi taller con tu carrito viejo, yo igual habría cerrado esto hace tiempo. No por falta de trabajo,
sino por falta de sentido. Lucía intervino. ¿Y si ese día me hubieras cobrado como, la dueña de tiendas? Quizá nunca habría vuelto, dijo. Me habría ido a otro taller, más barato o más caro. Da igual. Pero tú me trataste como lo que era en ese momento. Una madre con miedo de quedarse tirada con su hijo. Eso marcó la diferencia. Miró alrededor. Hoy, gracias a ese gesto, hay más de una docena de talleres en distintos barrios que trabajan con nosotros, que han contratado a jóvenes, que se han modernizado sin perder su alma, añadió. Y nuestras furgonetas no son solo cajas con ruedas, son también historias que se cruzan con estos lugares. En un rincón, Teresa, una vecina mayor que llevaba toda la vida en el barrio, murmuró a otra: al final, un taller es como una tienda de abarrotes. Si la cierran, se queda un hueco en el alma del barrio. Sofía, ahora en la universidad estudiando algo mezclado de sociología y empresa, tomó fotos, apuntó frases en una libreta. Ya planeaba un pequeño documental sobre la historia de Motores del Barrio. Todo empezó con un «Le arreglo el carrito sin cobrar», escribió como posible título. Un niño se acercó a Diego con un coche de juguete roto. «Señor, ¿me lo arregla?», preguntó. Diego tomó el coche, sonrió. «Este es de los casos complicados», dijo. «Mano de obra intensiva, mucho cariño. Pero sí, te lo arreglo. Y este tampoco te lo cobro». Guiñó un ojo. «Tenemos una vieja política de la casa que no pensamos cambiar». Lucía los observaba. Se acercó a Diego. «¿Sabes que la gente, cuando cuenta nuestra historia, a veces se queda solo con la parte bonita?», dijo. «La dueña de tiendas que rescata al mecánico. El mecánico bueno que arregla el carrito de la jefa». Diego bufó. «La realidad fue más confusa», respondió. «Yo arreglé tu coche, porque me daba pena verte ahí. Tú me diste trabajo porque también te convenía como empresa. Y luego, en medio de esa mezcla, descubrimos que podíamos hacer algo decente». «Sí», asintió ella. «Y eso me gusta más que cualquier cuento de hadas, porque deja claro que no hay santos ni salvadores. Hay personas que, desde su sitio, intentan no pisarle la cara al otro para subir». La tarde continuó entre risas, motores encendidos, niños corriendo, vecinos curioseando. En algún momento, Diego se quedó un segundo solo, apoyado en la puerta del taller. Miró el letrero, las furgonetas con el logo de «Todo cerca» estacionadas, los chicos aprendiendo, las manos manchadas. Pensó en su padre, en su madre, en sus noches de cuentas al límite, en el día del carrito. Si pudiera hablarle a su yo de entonces, le diría: «¿No sabías que ese 0 en la factura iba a ser un 1000 en tu historia?». Lucía se acercó. «¿En qué piensas?», preguntó. «En que a veces me pregunto qué habría pasado si ese día te cobro», respondió él. Ella sonrió. «Tal vez estarías igual, pero con un poco más de dinero y menos historias», dijo. «O tal vez yo habría ido al otro taller y no estaríamos aquí. Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que ese día decidiste creer que era más importante que yo llegara tranquila al parque con mi hijo que sumarle una línea más a tu caja». Hizo una pausa. «A veces, una decisión así te deja la cartera más ligera», añadió. «Pero el corazón más pesado de cosas buenas». El sol empezó a caer, tiñendo de naranja las latas, los coches, las caras. La cámara imaginaria se aleja del taller. Vemos la esquina, las tiendas de todo cerca, repartidas por la ciudad, las furgonetas andando, los talleres pequeños con sus puertas abiertas, un entramado discreto de gente que, sin hacerse grandes discursos, intenta hacer las cosas de manera más humana, y en medio de esa red, un mecánico que un día dijo:
Le arreglo el carrito sin cobrar, sin saber que estaba atornillando. De paso, una oportunidad para muchos, porque hay decisiones que no entran en ninguna hoja de cálculo, pero que sostienen puentes enteros. Si esta historia tocó tu corazón, ayúdanos a llevar más gestos de bondad al mundo. Suscríbete a Historias que Sanan. Deja un me gusta y comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué pequeño gesto cambió tu día o tu vida? Si quieres apoyar más historias y espacios solidarios, únete como miembro del canal. Gracias por estar aquí.